Continuamos avanzando en nuestro curso de circuitos. Entonces, hoy vamos a evaluar o vamos a describir lo que es un divisor de voltaje. Como bien vimos en un video pasado, nos preguntaban qué teníamos que hacer si nos preguntaban un voltaje de un arreglo de circuitos o un arreglo de resistencias, en donde nos pedían el valor del voltaje de cada uno de los componentes. De igual forma, ¿qué pasa si nos piden la corriente de cada uno de los componentes? Entonces, empecemos con el divisor de voltaje. ¿Okay? Entonces, lo primero que tenemos que considerar es que cuando nos preguntan en un arreglo de resistencias o de componentes en serie, lo primero que tenemos que determinar es que en este arreglo tenemos que tener un voltaje entre sus terminales. Es lo primero que tenemos que saber. Lo segundo es, debemos de considerar que en este arreglo la corriente entre los dos componentes va a ser la misma. Entonces, si en este caso me preguntan cuál es la corriente de R1 y de R2, en un circuito en serie, la corriente es igual. Entonces, eso es muy importante tenerlo. Bien, entonces, una vez definido esto, pues vamos a tomar en consideración. Entonces, yo tengo un voltaje conectado entre estas dos terminales, al cual lo estoy denotando como B. Y tengo dos resistencias conectadas en serie. Entonces, ¿cómo puedo saber el equivalente de esto? Pues aplicamos la reducción de estas dos resistencias, en donde las sumamos. Por consiguiente, nos queda que la resistencia total es R1 más R2. Ahora bien, de aquí, pues obviamente puedo saber, o si conozco el voltaje y conozco la resistencia, podría yo conocer la corriente precisamente que está circulando. Y la corriente habíamos mencionado que iba a ser igual entre R1 y R2. Pero ¿cómo lo conocemos? Bueno, recordemos ley de Ohm. Ley de Ohm nos dice que el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. Por lo tanto, si yo quiero conocer la corriente, lo que hago es despejar la resistencia y entonces me quedaría que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Pero la resistencia que teníamos en este arreglo ya la habíamos encontrado porque era R1 más R2. Entonces, si esto lo sustituyo aquí abajo, pues me va a quedar que la corriente que está circulando a través de estas dos resistencias va a ser equivalente a B entre R1 más R2. Ahora bien, si ya tengo entonces la corriente que está pasando por estas resistencias, sin problema podría yo conocer el voltaje de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque el voltaje de R1 va a ser igual al su corriente, que sería corriente de R1 por la resistencia R1. ¿Pero esto por qué? Pues porque ya sabemos que ley de Ohm precisamente es B igual a I por R. Entonces, si la corriente, nuevamente, que está circulando por acá, fue la que encontramos hace un momento, entonces lo único que me resta es multiplicarlo por la resistencia que quiero. Entonces, si quisiera yo el voltaje de R1, lo que hago es multiplicar por R1 y obviamente la corriente que habíamos encontrado, pues está acá. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que tengo la corriente multiplicada por la resistencia y eso me va a dar el voltaje. Si quisiera R2, observamos que lo único que tendría yo que cambiar sería este R2 y aquí me quedaría el voltaje de R2. Igual a nuevamente la corriente, que ya la tengo definida acá. Esta es mi corriente que está pasando. ¿Y por qué es la misma? Porque recordamos que están en serie. Entonces, la misma corriente que pasa en R1 es la misma corriente que pasa en R2. Entonces, esta corriente que tengo acá, lo único que tengo que hacer es multiplicarla por la resistencia correspondiente, que en este caso sería R2. De aquí, pues ya podemos definir que BR1 va a ser igual a B por R1 más, sobre, perdón, R1 más R2. ¿Qué pasa si quisiéramos a BR2? Pues igual, ya podemos definir que es B multiplicado por R2 entre R1 más R2. Y de aquí, pues deducimos ya para N componentes conectados. 1, 2, 3, N.
n componentes. Es decir, a lo mejor podrían ser 10, pueden ser 5, pero si todos estos componentes están conectados en serie y cuentan con un voltaje entre sus terminales, vamos a poder encontrar el voltaje de esa resistencia N, cualquiera de esas resistencias que estén aquí en este circuito, los vamos a encontrar con el voltaje entre sus terminales, que en este caso es el voltaje que está acá, en este caso es B, que está aquí, por la resistencia que quiero, en este caso sería Rn, entre la suma de todas las resistencias que estén conectados. R1, R2, R3, obviamente aquí tendría que aparecer, más Rn. Y esto nos daría el voltaje de esa resistencia. Este sería un divisor de voltaje para n componentes conectados. ¿Okay? Entonces, ahora el siguiente tema que tendríamos que ver sería corriente. ¿Qué pasa con la corriente? Bien, nos vemos en un siguiente video.